Buenas, estimado alumno del IES Marqués de Comares. Vamos a la segunda parte. Función logarítmica y función exponencial. Vamos allá. En primer lugar, vamos a recordar lo que era la equivalencia entre logaritmo y potencia. Aquí tenéis igual a logaritmo en base a de x, si solo si a elevado a x es igual a y. Y la a, que era la base, tenía que ser mayor que 0. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que entendamos mejor dicha equivalencia. Logaritmo en base 2 de 16. ¿A qué es igual? A 4. ¿Por qué? Porque ¿a qué hay que elevar 2 para que salga 16? Pues 4. Logaritmo en base 5 de 1 era igual a 0. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 0 es 1. Recordad que una de las propiedades es que el logaritmo en base a de 1 siempre es 0, porque a elevado a 0 vale 1. Y por último, el logaritmo en base 3 de un noveno era igual a menos 2, porque 3 elevado a menos 2, recordad la inversión que se producía cuando el exponente era negativo, entonces era igual que 1 partido por 3 al cuadrado, que era un noveno. Y ahora, usando la equivalencia comentada y sabiendo lo que estamos trabajando en funciones, donde tenemos dos variables, una variable independiente x, una variable dependiente y, que está en función de x, como tenemos aquí en verde, igual a f de x, pues hago un pequeño cambio y observa, f de x igual logaritmo en base a de x, si solo si, f de x igual a. ¿A qué quiero llegar con esto? Que aunque nosotros no hayamos dado el concepto de funciones inversas, lo que está claro es que existe una estrecha relación entre las funciones logarítmicas, es decir, esta de aquí, y las funciones exponenciales. Vamos a empezar con la función típica que se enseña, la primera exponencial que se enseña en cuarto. Ahí tenéis, y igual a 2 elevado a x. Como podéis apreciar, es una función cuyo dominio es todo R. Puedo tomar cualquier valor de x en esa función. Es continua en todo su dominio. En este caso, tenemos que es creciente. Y también podéis ver cuando avanzáis hacia la izquierda en la función que existe una asíntota horizontal en y igual a 0. Voy a coger la calculadora. Observa, voy a coger un valor de x negativo. Le damos a que nos muestre la expresión decimal. Mirad qué pequeño. Voy a poner otro. 2 elevado a menos 40. Ya tiene que tirar la calculadora de notación científica. 9,09 por 10 elevado a menos 13. ¿Vale? Un número que es prácticamente 0. Y respecto a los puntos de corte, podéis ver cómo existe solamente uno, porque hemos dicho que esta función tiene que una asíntota horizontal cuando avanza hacia la izquierda, hacia valores negativos, y nunca traspasa el eje X, pero en cambio tiene un punto de corte aquí en el 0,1. A vuestra derecha he puesto punto por punto lo que he estado comentando. Como podéis ver, los puntos de corte lo he hecho como he podido hacerlo en otras ocasiones, y mirad como he puesto en el eje X, pues que es cuando y vale 0, que 2 elevado a x nunca puede tapar el valor 0. Por eso lo he comentado anteriormente, nunca traspasa el eje X. Y en el eje Y, pues si sustituyo x igual a 0, me sale 1, por tanto tenemos el punto 0,1. Ahora voy a jugar un poquito con el GeoGebra. Tenemos aquí la función igual a 2 elevado a x. Hemos dicho que tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Bien. Ahora voy a poner
la función logarítmica que está relacionada con y igual a 2 elevado a x, que por la definición, que la vuelvo a poner aquí, la equivalencia que conocemos, pues sería y igual a logaritmo en base 2 de x. Mirad, se trata de una función cuyo dominio es desde 0 a más infinito. Recordad que el logaritmo no podía tomar valores negativos ni 0. Si el dominio va desde 0 a más infinito, es continua, desde 0 hasta más infinito, creciente. Lo mismo que la exponencial, la igual a 2 elevado a x, tenía una curvatura convexa, la del logaritmo la tiene cóncava. Tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Y lo más curioso, para que lo casemos un poco con lo que hemos visto al principio del vídeo, que se produce una simetría respecto a la recta y igual a x de estas dos funciones. ¿Lo veis? ¿Veis la simetría? Por tanto, estas dos funciones están íntimamente relacionadas. Sigo manipulando un poquito la función. Tenemos igual a 2 elevado a x. Pues ahora voy a cambiar la base. En vez de poner 2, voy a poner un medio. Mira lo que ocurre. Tenemos que la nueva función, tenemos que la gráfica se ha invertido. ¿Veis? Y es porque en la misma función se produce una inversión respecto al producto. Mira abajo lo que voy a poner. ¿Por qué? Porque un medio elevado a x es lo mismo que 1 partido por 2 elevado a x. Por tanto, se invierte en el producto. Mirad, cojo la calculadora. Voy a escribir un medio elevado a un número grande. No hace falta en verdad tan grande, pero aquí elevado a 15. Mira lo que ocurre. Ahí tenéis. 0,000305. Número muy pequeño, ¿vale? Que se aproxima a 0. ¿Vale? Cuanto mayor sea el exponente, cuanto más grande sea el exponente, más cerca de 0 está, pero nunca lo toca. ¿Por qué he puesto estos dos casos en concreto? Porque a lo que quiero llegar es que en general, si la base es mayor que 1, tiene este comportamiento. Y si la base está entre 0 y 1, tiene este otro. De ahí que nosotros al principio hayamos puesto que la A es distinto de 1, para diferenciar esos dos casos, distinto de 1 y mayor que 0. Seguimos con el juego. Y si yo tengo esta función en concreto igual a 2x y le sumo o le resto una cantidad, recordad que lo que ocurría era que se producía una traslación vertical. Pongamos que le sumamos 1. Pues si le sumamos 1, nos sale la misma gráfica, pero con su altura aumentada una unidad. ¿Consecuencias que hay? Pues una de ellas, que su asíntota horizontal pasa a ser de igual a 0 a y igual a 1. ¿Veis? Bajo otras unidades. Si bajo otras unidades, ahí tenéis. La función es la misma, pero trasladada a 3 unidades hacia abajo. Y el punto de corte varía. Antes teníamos que pasaba por el 0,2 y ahora pasa por el 0 menos 2. ¿Y qué nos faltaría por ver? Pues aquellas traslaciones que son horizontales. Y
Y en este caso, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues si a 2 elevado a x en su exponente le sumamos una cantidad, por ejemplo, le vamos a sumar más 1 en el exponente, mirad lo que resulta. Es decir, que si yo aumento una unidad o aumento una cantidad positiva a ese valor de x, lo que hace es que se traslada hacia la izquierda. En cambio, si lo que hago es restarle una cantidad, por ejemplo, le voy a restar -3, mira lo que ocurre. Se traslada horizontalmente hacia la derecha. Cambia los puntos de corte, que ahora los vamos a hallar de forma analítica, pero el comportamiento de la gráfica y de la función es prácticamente la misma. Mira, de forma global. Tenemos en este caso igual a 3 elevado a x. Hemos dicho que las funciones exponenciales, su dominio es todo R. El dominio de la función es todo R. No da ningún problema. Son funciones continuas. Ahora, como la base vale 3, es creciente. Sí, va a tener este comportamiento. Ahora, punto de corte con los ejes. Con el eje X. Con el eje X es cuando la Y vale 0. Entonces, 0 es igual a 3 elevado a X. Eso nunca puede ocurrir. Nunca se puede dar esa situación. Es contradictorio, no se puede resolver esa ecuación. Por tanto, no existe porque la potencia, en este caso, siempre es positiva. Con el eje Y, cuando la X vale 0, pues sería 3 elevado a 0, que es 1. Por tanto, el punto de corte que nos sale es el 0, 1. ¿Y qué hacemos a continuación? Pues una tabla de valores. Y vamos a tomar también números negativos. ¿Por qué no? -4. Puede tomar cualquier valor, ¿no? Todo sin problema. Y sería ahí tenéis los valores que nos han salido. Dibujamos su gráfica. Señalamos los puntos que nos salen en la tabla de valores. El 0, 1, este de aquí. El 1, 3 estaría aquí. Como podéis ver, he cambiado la escala en el eje Y respecto a la X. Lo puedo hacer perfectamente. En el 2, 9. En el 2 vale 9, sería 3. A ver, puedo cambiarla, pero siempre debo indicarlo, como podéis ver aquí. Si he puesto aquí 1, 2, ¿vale? Para que se vea claro. Y el -4. Ahí tenéis la gráfica. Evidentemente no soy GeoGebra, ¿vale? Pero transmito un poco lo que es transmito el comportamiento de la función con la información que acabamos de hallar. He añadido que la asíntota horizontal es igual a 0 y ya tenemos pues la gráfica de igual a 3 elevado a x. ¿Qué os pediría en el caso de que os pida representar una función tan facilita como esta? Pues que me halláis la inversa, que se dice la inversa respecto a la composición,
Eso no lo hemos dado, pero bueno, sí que si os pido igual a 3 elevado a x, os voy a pedir que me hagáis también la representación de igual a logaritmo en base 3 de x. O sea, os pediría que me representarais esta función. ¿Qué ocurre? Que sabemos, por lo que hemos visto en la primera parte de este vídeo, que su dominio, el dominio de la función logarítmica, es desde 0 hasta más infinito, y sabiendo que ambas funciones son simétricas la una respecto a la otra, respecto a i igual a x, pues lo único que vamos a hacer es tomar valores. De esa manera, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Cojo y digo, tabla de valores. ¿Qué valores tomo? Como el dominio es de 0 a más infinito, tendré que tomar valores positivos. ¿Qué valores vamos a tomar? Y así aprovechamos y repasamos el concepto de logaritmo. Pues tomaremos el 1. ¿Cuál era el logaritmo en base 3 de 1? Pues 0, porque 3 elevado a 0 es 1. ¿Y ahora qué valores vamos a tomar para representar el logaritmo? Pues potencia de 3, es decir, el 3 y el 9, por ejemplo. Entonces, podemos el 9, el 27, sí. Tenemos g de 1, g de 3, logaritmo en base 3 de 3 es 1, porque 3 elevado a 1 vale 3. ¿Cuánto vale la función en 9? Pues el logaritmo en base 3 de 9 vale 2, porque 3 al cuadrado vale 9. Tenemos, por tanto, 1 y 3. 1 y 2. Disculpa. 1 y 2. Según nuestra gráfica, ¿qué ocurre? Pues que el 9 no lo tenemos. Bueno, no pasa nada. Aquí lo importante es saber cómo tiene el comportamiento. Es decir, tenemos el 1, 0 a este punto de aquí. El 1, 0 a este punto. El 3, 1 es este de aquí. ¿Vale? Y sabemos que en el 9, que está aquí a la derecha, que no lo he dibujado, pues no lo puedo dibujar, mejor dicho, pues me quedo aquí con esos valores que he tomado. Lo importante es saber cómo se va a dibujar, y sería de esta manera. He añadido a posteriori x igual a 1/3, ¿vale? Porque es una potencia de 3, si es 3 elevado a menos 1, que es 1/3, calculo el logaritmo en base 3 de 1/3, que es menos 1, y se puede colocar perfectamente, es decir, que no ha salido altura negativa. Tenemos una función que es creciente con la asíntota vertical, ¿vale? Porque el dominio es desde 0 a más infinito, y como veis, aunque no llego al 9, pero la altura, como sabemos que en el 9 vale 2, pues yo he intentado no traspasarla en el plano que he creado. Aquí veis la gráfica con mejor claridad. Tenéis igual a 3 elevado a x igual a logaritmo en base 3 de x. Si ahora en vez de poner la base 3 pongo 1/3, pues el comportamiento es prácticamente el mismo, ¿vale? Salvo que, como ya sabéis, cuando es un valor que está entre 0 y 1, como es el caso de 1/3, sería decreciente, sería así, ¿vale? Entonces, cojo y hago lo mismo a cámara rápida y vemos la gráfica.
¿Qué hacemos ahora con la tabla de valores? Pues con la tabla de valores, pues como sabemos que es decreciente, pues vamos a tomar valores que sean negativos para que nos resulte más cómodo a la hora de pintarlo. El 0, por supuesto, tenemos aquí, para x igual a 0 vale 1, pues vamos a tomar el menos 1, el menos 2, vamos a tomar el 1 también, aunque sea positivo porque sale, vamos a empezar por aquí, f de 1 es 1/3 elevado a 1, que es 1/3, que es 0,33 aproximadamente. Y vamos a calcular f de menos 1 y f de menos 2. Por tanto, su gráfica sería de la siguiente manera. Ahí tenéis la gráfica de 1 partido por 3, 1/3 elevado a x. Ahora, yo tengo esas dos funciones que las he estudiado. Pues como por la situación que estamos viviendo no puedo avanzar demasiado y sabemos que es complicado aquí de forma virtual tratar ciertos matices, solo voy a pedir lo siguiente. Una vez que hacemos un estudio relativamente completo de la función 3 elevado a x, pues yo lo que os voy a pedir es que me representéis funciones que se parezcan mucho a 3 elevado a x, ¿vale? Entonces, si una vez que he hecho el estudio, pues voy a coger y voy a usar solo la tabla de valores. Vamos con la más fácil. Es decir, si yo tengo una potencia y le sumo 2, pues lo que va a ocurrir es que la gráfica que está de color rojo va a trasladarse verticalmente 2 unidades hacia arriba. De esta manera. ¿Veis? Lo que he hecho es coger y usar como referencia esta tabla de valores y veis que lo que ocurre es que usando los mismos valores de x, lo que ha ocurrido es que se le ha sumado 2 a cada una de las cantidades, ¿vale? Aquí va una g de menos 1, ¿vale? Sí, g de 1 vale 5, lógicamente, ¿no? 3 elevado a 1 más 2 vale 5. Por tanto, como podéis ver, en la gráfica se ha producido una traslación vertical hacia arriba. Si en vez de un más 2 pongo un menos 3, pues desciende 3 unidades respecto a la de la función f de x igual a 3 elevado a x. ¿Y qué pasa con el punto de corte? Pues que antes era el 0,1 y ahora pasa a ser el 0,3. Cambio la función. Ahora pongo 3 elevado a x más 1. Pues en este caso, recordad que si le sumo una unidad, una cantidad en el exponente, pues se produce una traslación. Y traslación en este caso, como es positiva, la traslación horizontal será hacia la izquierda. Y en este caso, observad, si x vale 0, pues tenemos que la función vale 3. Si la x vale 1, tenemos g de 1 es 3 al cuadrado, que es 9. Si vale 2, tenemos que sería 3 al cubo, 27. Se dispara una barbaridad. En nuestra gráfica ya no va a caber ese valor. Y para x igual a menos 1, sería 3 elevado a 0, que es 1. ¿Veis cómo se ha trasladado los valores un lugar hacia la izquierda? Una vez hecha la tabla, lo pintamos.
Ahí veis, la función 3 elevado a x más 1. Si hubiera puesto 3 elevado a x, la función 3 elevado a x menos 2, pues se hubiera desplazado la función 3 elevado a x 2 unidades hacia la derecha. Bueno, aquí está vista la teoría de las funciones exponenciales y logarítmicas. Pues nada, espero que hayáis enterado y nos vemos en un próximo vídeo.